Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Bien, en esta oportunidad nos encontramos acompañados del doctor César Delgado Guembes, jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, con quien vamos a conversar sobre el procedimiento de control político denominado investidura del Consejo de Ministros. Doctor César Delgado Guembes, bienvenido al canal del Congreso de la República. Muchas gracias por la invitación, estoy a tu disposición. Bien, doctor, en el mes de julio hemos visto a un nuevo gabinete que ha juramentado, ¿no? Se trata de el tercer gabinete en lo que va este gobierno. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se ha juramentado este gabinete por procedimiento de control político? Debe asistir al Congreso de la República para pedir el voto de confianza del Pleno del Congreso. Pero vamos a explicar un poco cuál es el significado de la palabra investidura. El voto de investidura o el procedimiento de investidura es una herramienta que permite al Parlamento definir líneas de dirección política. Como el gabinete asiste al Congreso con la finalidad de exponer políticas generales de gobierno, políticas estatales, cuando el Parlamento se pronuncia sobre estas políticas, tiene la oportunidad de definir, ¿estoy o no estoy de acuerdo con estas políticas? Al evaluarlas, el Congreso participa en un proceso de conducción o dirección del Estado, porque tiene que pronunciarse respecto a si esas políticas, tal como las define el presidente del Consejo de Ministros, son las que se van a imprimir en el país o no. Y a partir de la posición que establece el Parlamento respecto del gabinete es que se otorga la confianza. Si le otorgo la confianza, estoy de acuerdo con esas políticas, estoy de acuerdo y en ese momento me convierto en codirector, porque avalo esas políticas. Es a lo que los italianos le llaman la facultad del indirizzo político, la dirección política. No solamente es control, porque estás controlando. ¿Podría ser una integración política también entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo? En ese momento se produce un acto de coordinación mediante el cual las mayorías se integran al gobierno, la avalan y se fusionan con ese tipo de dirección. ¿Con qué objetivo, doctor? Con el objetivo de hacer gobierno, de permitir que haya gobierno. Si no hay voto de confianza, no hay gobierno. Entonces, cuando el gabinete viene al Congreso, viene a solicitar el aval para que exista gobierno. Si el Congreso no le da el voto de confianza, el gabinete se cae, de acuerdo al mandato constitucional. Y cayendo el gabinete, estamos en una condición de acéfalos, por lo cual tendría que corregirse mediante una renovación de la designación del gabinete. Bien, doctor, un poco yendo al tema del procedimiento parlamentario para que nuestros amigos televidentes puedan entender cómo es este procedimiento. ¿Quién solicita la presencia del gabinete ministerial? ¿Es el presidente del Congreso o el propio Consejo de Ministros o el propio presidente del Consejo de Ministros pide asistir al Congreso y en qué tiempo, en todo caso, de designado el nuevo gabinete? Una vez que el presidente de la República designa al presidente del Consejo de Ministros y todo el gabinete juramenta, comienza a correr un plazo. El plazo es de 30 días naturales. El plazo máximo para que se consulte la investidura al Congreso. Entonces, dentro de ese plazo, es un plazo fijado a favor del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros le dirige un oficio al presidente del Congreso y le solicita día y hora para su presentación. El presidente del Congreso recibe esa solicitud, se pone de acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios para efectos de determinar el día y la hora, y luego de haber llegado a ese acuerdo, se le comunica al presidente del Consejo de Ministros que el Congreso lo recibirá en tal fecha. ¿El Congreso pone la fecha? El Congreso pone la fecha siempre y cuando se respete el plazo de los 30 días naturales que es el máximo. Si no se respeta ese plazo. Y se incurriría en una causal de incumplimiento constitucional. Entonces, ahí habría falta de parte de quien fuera el responsable de no haber cumplido con el plazo. Pudiera haber sido el presidente del gabinete, en ese caso se habría puesto en una condición de inconstitucionalidad abierta, o de lo contrario sería el propio Congreso, si es que dentro del plazo opta por trasladárselo para otro día. Entonces se estaría en una situación de infracción constitucional. Bien, doctor, entonces esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, que sesionará el Pleno del Congreso para recibir a todo el gabinete,
vendrá el gabinete encabezado por su presidente del Consejo de Ministros, y ¿qué es lo que hace a continuación? ¿Ingresa, entrega la exposición a todos los parlamentarios? ¿Cómo es este procedimiento? ¿Cómo se inicia este procedimiento? Primero, el presidente abre la sesión, comunica a todos los parlamentarios que se encuentra el presidente del Consejo de Ministros acompañado de todos los ministros que entran al gabinete en los salones de la presidencia o en el salón de protocolo, dependiendo de dónde se disponga. Acto seguido, indica que se va a suspender la sesión. Uno de los vicepresidentes va donde el presidente del Consejo de Ministros, luego regresa, lo acompaña, ingresan los ministros, se sientan en el hemiciclo, se le concede el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros para que haga la exposición y paralelamente se distribuye la presentación del programa general de gobierno entre todos los congresistas para que conozcan qué es lo que va a exponer el presidente del Consejo de Ministros. Una vez que él concluye con esa exposición, va a postular la cuestión de confianza. Dirá: señor presidente, sobre la base de esta exposición, hago cuestión de confianza, solicito la confianza al Congreso de la República para que mi programa, el programa que he expuesto, lo podamos llevarlo finalmente a cabo. Entonces, se pone al voto la cuestión de confianza luego que se abra el debate. Así es. Se abre el debate. Una vez que se inicia propiamente el debate, el presidente invita al gabinete y a cada uno de los miembros del gabinete a que se retiren, excepto aquellos miembros del gabinete que tuvieran además la condición de parlamentarios, que se podrían quedar. Los demás salen. Empieza el debate en el tiempo que haya acordado el Consejo Directivo destinar para este efecto, como consecuencia de cuya conclusión se pone al voto. Y para que se apruebe la cuestión de confianza, basta la mayoría simple. ¿Los miembros del Consejo Directivo que están presentes durante el debate pueden responder alguna pregunta o ninguna? ¿Los miembros del Consejo Directivo? Del gabinete. Del gabinete, que se encuentran presentes luego de haber ya concluido su exposición, iniciado el debate. ¿Ellos pueden responder alguna pregunta o están impedidos? Por la naturaleza del debate, la participación de quienes, siendo congresistas, sean además miembros del gabinete, debe reducirse solo a hacer explicaciones, pero el ofrecimiento de los términos del programa general de gobierno, a quien le corresponde aclararlos por cuenta de todo el gobierno, es solo al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros no es congresista y por lo tanto ha salido, las intervenciones de los demás miembros del gabinete, que no tienen la responsabilidad de conducir la política general de gobierno, es solamente con carácter ilustrativo y pueden no pasar sino de opiniones particulares, pero no tienen carácter vinculante respecto al gabinete. ¿El pedido del voto de confianza del gabinete se estaría viendo hoy mismo o podría verse en otra sesión? No hay fecha última, puede ser en esta sesión o en la siguiente. Lo máximo es que sea en la siguiente sesión, no debe pasar. ¿Y cómo sería esta votación? ¿Cómo corresponde el tipo de votación para este caso particular, que es una sesión de investidura, ¿no? El presidente pone al voto y se pronuncian a favor, en contra o por la abstención. Y la resolución se alcanza con la mayoría simple, vale decir, por la mayor cantidad de votos respecto de las otras dos opciones. Si hay, por ejemplo, 44 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones, hablamos de 44, 41 y 6, gana la votación a favor. Eso es la mayoría simple. No se exige la mayoría absoluta, lo cual representaría más de la mitad del número de presentes. A pesar de la poca diferencia, sería válido y legítimo a la vez la votación. Totalmente, y es más, el caso que ocurrió en similares términos fue con la presentación del gabinete que presidió el congresista Carlos Ferrero Costa. Cuando él se presentó en el Congreso, me parece que hubieron 49 votos a favor, 49 votos a favor, 6 votos en contra y 44 abstenciones. Si sumásemos las 44 abstenciones a los votos en contra, tendríamos 50 votos, pero los votos a favor fueron 49. Sin embargo, se concedió la investidura porque lo que requiere la investidura, de acuerdo a nuestro sistema parlamentario, es solo la mayoría simple.
no la mayoría absoluta. Si la exigencia hubiese sido mayoría absoluta, no se le hubiera concedido al gabinete de Ferrero Costa la investidura. Bien, doctor, poniéndonos un poco en el lado del televidente que quizá se pregunta, hoy día se presenta el gabinete para pedir el voto de confianza del Congreso, pero la semana pasada asistió la ministra de Educación para ser interpelada. ¿Cómo es esto que puede ocurrir en cuanto al procedimiento que asista la ministra antes de recibir el voto de confianza del gabinete, en su conjunto, ¿no? Claro. Nuestro régimen político es un régimen semiparlamentario. En los regímenes presidenciales, los gabinetes no necesitan la confianza del Congreso. En los regímenes parlamentarios es indispensable la confianza. Nosotros tenemos un régimen híbrido que supone que el presidente de la República es el que designa al gabinete, pero el Congreso es el que le da la confianza al gabinete. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre entre el momento en que el gabinete ha juramentado y en el momento en el que se solicita la cuestión de confianza? Hay 30 días naturales. Ajá. Cabe que durante esos 30 días ejerciten plenamente sus funciones los miembros del gabinete, con lo cual no solamente pueden suscribir decretos, pueden prestar declaraciones, sino además puedan ser interpelados, como ocurrió con la ministra de Educación, o, como en el caso del ministro de Defensa, hacer cuestión de confianza sobre la aprobación de un pedido de delegación de facultades antes de que se haya presentado el gabinete para solicitar la investidura. Efectivamente, esas son cosas que pueden ocurrir y que son perfectamente válidas. ¿Por qué? Parte de la práctica parlamentaria también. Parte de la práctica parlamentaria y va con la naturaleza de la investidura en el Perú, que es una naturaleza muy parecida a la que tiene la investidura en el régimen italiano. Esto quiere decir, te designo y estás encargado. Todos tus actos serán válidos, todos tus actos surtirán efectos, pero están sujetos a una condición. ¿Cuál es la condición? Que el día en el que tú me solicites la confianza, si yo te la otorgo, la validez queda convalidada. Los efectos quedan convalidados. Si no te lo otorgo, lo único que subsistirá serán los efectos, porque hubo un encargo legal y la validez quedará congelada. Entonces, es perfectamente posible que se realicen actos de interrelación entre el Ejecutivo y el Parlamento, así como que los propios ministros desempeñen en plenitud las facultades que les corresponde al interior de sus carteras. Bien, doctor, hay algunas preguntas que estaban quedando pendientes. ¿Qué pasaría si el gabinete se cambia y el Congreso está en receso? En este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el gabinete puede asistir para que esté dentro del plazo previsto, ¿no? ¿Se puede convocar a una sesión extraordinaria? ¿Cómo procedería en estos casos? Ocurriría lo que hemos visto que pasó con el caso, con la penúltima interpelación, la penúltima investidura al gabinete Valdés Dancuart. En la oportunidad en la que debía venir al Congreso para la investidura, el Congreso estaba en receso. Estábamos hablando el día, me parece que 3 o 5 de enero de este año. El Congreso estaba en receso, pero la Constitución y el reglamento mandan que para esos efectos, cuando el Congreso está en receso, se convoque exprofesamente a una legislatura extraordinaria, a una sesión especial con una agenda cerrada, cuyo objetivo sea consultar exclusivamente la investidura luego de la presentación del gabinete. Cabe entonces una legislatura extraordinaria con una agenda cerrada. Bien, doctor, únicamente para ese tema. Solamente. Bien, doctor, ya casi para concluir esta entrevista, en el caso de que no reciba el voto de confianza del Congreso, ¿ha ocurrido esto en algún momento y qué pasaría en todo caso, no? No ha existido experiencia, considerando que la investidura es una institución nueva en el Perú. Solo empieza la investidura en el Perú con la Constitución del año 1993. Hasta entonces nunca ha ocurrido que los congresos requirieran investidura. En el supuesto de que se solicitara el voto de confianza y este no fuese concedido, la no concesión equivale a una renuncia. El acto de la votación del Congreso en el que la mayoría es en contra del pedido de confianza, esto equivale a una dimisión tácita o presunta, en razón de lo cual debiera comunicársela al presidente de la República para que él, en el término de la instancia, subsane la condición de vacío en la que quedaría el país sin gabinete. Tiene que designar a un nuevo gabinete
y pasar por el mismo proceso por el que hemos pasado ahora, en cuyo caso tendrá que tener mucha mayor consideración y tendrá que valorar mejor cuáles son las actitudes que tendrá que incorporar para que el gabinete que él nuevamente proponga al Congreso tenga suficiente legitimidad. Y si ocurriera que en 2 ocasiones sucesivas el gabinete que viene a solicitar cuestión de confianza no la obtuviera, esto facultaría al presidente de la República para que constitucionalmente disuelva el Congreso. Se cierra el Congreso. Eso es previsión perfectamente constitucional. Bien, doctor, agradecemos su participación aquí en el canal del Congreso. Hemos estado acompañados por el jefe del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, el doctor César Delgado Guembes, quien nos ha dado mayores detalles sobre este tema tan importante que se realizará por la tarde, que es la investidura del Consejo de Ministros. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos.